Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día, muy buenas noches. En el momento en que tú me estés escuchando, muchísimas gracias. Soy la doctora Patricia Hernández Aguilar y el día de hoy te voy a dar un súper tema, una información fantástica que tiene que ver con tus hábitos, con las cosas que haces tú todos los días. Y bueno, sin esperar más, vamos a dar paso a esto que seguramente estás esperando el día de hoy. Bueno, pues vamos a platicar de un tema bien importante que a todos nos ha sucedido seguramente y que va a estar presente en nuestras vidas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, pues le vamos a dar paso a la inflamación. Yo quiero saber si puedes ver adecuadamente mi tema, por favor, doctor Rafa, doctor Mar o Moni, si me pueden comentar, por favor, si se ve adecuadamente mi pantalla. No los Doctora, solo hay que darle presentación. Ok, pues muchísimas gracias, ya los escuché ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar. Es un súper tema. Y ante todo, pues te doy la bienvenida a la empresa Sankey Mayor y a cómo vamos a empezar a hablar de la inflamación. La inflamación crónica como precursor de enfermedades. ¿Cómo es que tú y yo nos enfrentamos a la inflamación todos los días de manera muy, muy constante? Y bueno, siempre va a ser la presencia de estos datos y signos clínicos tan comunes que es algo que a lo mejor ya ni te causa estrés, es algo que a lo mejor ya ni te preocupa porque lo tienes en tu vida todo el tiempo. De vez en cuando una molestia ligera, un dolorcillo de cabeza ahí constante que te va a molestar, pero que va a estar activo toda la vida, todo el tiempo, caída del cabello, por supuesto, dolores abdominales o dolores menstruales, va a depender el que tengas tú dolores también precordiales en esta parte del pecho, que nada tienen que ver que conste con tu dolor por corazón, definitivamente no tiene nada que ver con eso, pero sí va a tener que ver con algo que se ve en la imagen inferior izquierda, es principalmente el estrés que tú vives todos los días cuando un jefe te dice, requiero tu información para ayer, o requiero que me hagas este documento para ayer. Entonces te ponen a correr, te ponen a sentirte bastante preocupado por esta situación. Y la imagen que está al centro, yo creo, que a todos nos retrata en un momento dado y es el cansancio, es la fatiga crónica. Aquella persona despierta y despierta a los 15, 20 minutos, está bostezando, despierta, te despierta el despertador y tú vas despertando conscientemente 5 minutos después, o cuando te cae el agua fría de la regadera o tibia, ¿verdad? Depende. O cuando tú estás simplemente en el autobús, ya despertaste y te subes al autobús y te vas durmiendo. Ese es otro dato de una fatiga crónica que vamos a estar presentes y bueno, es importante que empecemos a trabajar con esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la caída del cabello, hay muchos datos que pueden suceder aquí, desde una resistencia a la insulina, desde deficiencia de vitaminas, desde simplemente algo por una aplicación de alguna sustancia que tú estás usando, puede ser un shampoo que no tenga. Y todos esos datos, híjole, son bastante grandes y aquí la idea es que sepamos más o menos de dónde viene esto. Síndrome metabólico afecta a la población en general de manera mundial de una forma catastrófica y nuestro vecino del norte ocupa el honorífico primer lugar. Nosotros estamos en segundo lugar, México, de este tipo de síndrome, que el cual va a incluir 5 padecimientos, 5 cosas que nos hacen sentir tremendamente hablando de la hipertensión. Una persona que empieza a generar hipertensión, que tiene obesidad central, es decir, esta Michelin que está aquí en medio del abdomen, ¿verdad? La intolerancia a la glucosa, es decir, tu glucosa se empieza a elevar. Hay momentos que está normal, momentos que está elevado. Bueno, pues ahí estamos hablando de intolerancia a la glucosa. El hablar de alteraciones dentro de las cantidades de grasa de manera normal que tenemos en nuestro cuerpo, cómo empiezan a sufrir alteraciones y a esto le llamamos dislipidemia. El estado protrombótico o proinflamatorio, lo cual el día de hoy le vamos a dedicar un espacio muy especial y todo esto, 3 o más de estos, ya estamos hablando de un síndrome metabólico, de algo que te está ocurriendo. Y quiero mostrarte esta imagen que me encontré por ahí muy bonita, en donde nos habla de cómo con el paso del tiempo ha ido aumentando este detalle del síndrome metabólico a nivel mundial.
en color naranja, vamos a tener las cifras en 1980 y simplemente aquí en la parte superior en Norteamérica, de 18 millones en 1980 pasamos a 62 millones en el 2014. Entonces, y eso que nos estamos quedando hace casi una década. Quiere decir, en 2 décadas, en 4 años aumentó casi al doble, ¿no? Entonces, estamos dándonos cuenta cómo de 108 millones de personas enfermas en aquel entonces aumenta casi el doble, 422 millones a nivel mundial. Esto es algo que está sucediendo, que está activo en nuestro mundo y que seguramente estás tú rodeado de alguien mínimo tiene sobrepeso u obesidad, mínimo. Y en ese momento ya estaríamos hablando entonces de uno de los parámetros que comienzan a afectarnos. Y obviamente estas enfermedades, estas 5 que vimos, tanto la dislipidemia como el problema de la elevación de la glucosa, obesidad, los problemas de estados protrombóticos, ¿verdad? Punto de formar en tus venas, arterias, un trombo, un coagulito que se va a ir a atravesar por ahí en alguna de tus venas, arterias, provocando un infarto. Un infarto es el taponamiento de una de estas venas o arterias que va a provocar precisamente la disminución o la pérdida total de sangre que pueda llegar a X región de tu organismo. Y bueno, pues eso se llama precisamente infarto. Y vamos a hablar todas estas enfermedades tienen causas en común, por supuesto, ¿no? Eso es lo bonito, que un mismo factor de riesgo lleva a presentar múltiples enfermedades. Entonces hablamos precisamente vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿verdad? Y hablamos de la alimentación. Yo sé que a lo mejor es más barato comprar verduras y frutas, pero ¿qué crees? Es más rápido y más sabroso, quizás. Consumir alimentos que son ricos en carbohidratos, ricos en grasas saturadas, ricos en rapidez, porque te lo sirve otra persona y te lo sirve rápido. Y esto va a llevar a contribuir en la cantidad increíblemente elevada de grasas que se pueden generar en tu organismo. Lo peor de todo es que esos mismos carbohidratos van a producir triglicéridos y esto es una pequeña fracción de un carbohidrato freído. Entonces, imagínate cómo vamos a empezar a trabajar estas alteraciones y no importa que tú seas delgado, que no haya sobrepeso, esto también te va a afectar porque ya es cuestión de metabolismo. Ahora, el lado superior izquierdo derecho de tu pantalla está muy en boga con la imagen de la parte izquierda inferior. Este sobrepeso y obesidad central tienen mucho que ver precisamente con esto que es las grasas saturadas, las grasas trans que van a empezar a afectar a todo tu organismo y principalmente a todo nuestro cuerpo, a los órganos internos, principalmente al hígado. Un favor, si pueden cerrar sus micrófonos, de favor, co-host. Muchas gracias. Y bueno, estamos hablando entonces, el hígado, cuando tú empiezas a ganar peso y obesidad, ese hígado va a estar generando principalmente ese cambio de las grasas a transformarlas en glucosa o en glucagón que pueda guardar en tu cuerpo. El glucagón es como una moneda rápida, por así decirlo. Se guarda durante todo lo que comes en la noche, se guarda. El otro día tú lo vas a tener listo y disponible para que durante la primera media hora después de que tú te levantas, esa media hora puede estar funcionando en tu cuerpo finalmente como energía rápida, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, también el hígado empieza a transformar esto y lo transforma en grasa, esta glucosa en exceso, la transforma en grasa y de ahí empezamos a generar un hígado graso. La famosísima esteatosis hepática que va también por etapas hasta que te produce una cirrosis hepática precisamente por grasa, cuando a lo mejor tú en tu vida tomaste alcohol. Y hablando de alcohol, ¿qué te parece si hablamos de la combinación del alcohol con el cigarrillo, ¿no? Son al final adicciones que van a estar afectando nuestro cuerpo de una y mil maneras y que esto va a estar acumulándose a lo largo de la vida. Si la combinación que te puse ahí en pantalla, una mujer no se ve tan gordita la de la imagen, pero imagínate que es una mujer obesa
tiene alcohol, fuma aparte, va a estar ocasionando precisamente graves alteraciones a nivel de todo su organismo, principalmente en el área hormonal. No porque el hombre no las provoque, sino porque en el caso de una mujer en edad reproductiva, la forma en que sus hormonas van a estar reaccionando y acumulándose en su cuerpo se van a ver potencializadas por el hecho del alcohol y el tabaco. Y si tomamos en cuenta que ahora pues es mucho más parecida la cifra hombre que fuma contra mujer que fuma. Es muy parecida, o hombre que toma contra mujer que toma. Ya está la comparativa 1 a 1. Antes era, por ejemplo, 5 a 1, 5 varones contra una mujer que tenía esas adicciones. Ahora no, estamos 1 a 1 y me atrevería a pensar que vamos a llegar al 1 a 2, es decir, un varón, 2 mujeres. Y la verdad es que se está poniendo muy tremenda esta situación. Ahora, hablando de esta imagen del medio donde vamos a ver que es fácil hacer ejercicio, definitivamente sí, pero es más fácil comer, ¿no? Entonces, eso hace que tus hábitos se vean reforzados por la recompensa a corto plazo. Y esto es algo bien interesante, porque ¿qué te da más placer? Si no hacemos ejercicio, te molesta, te cae mal hacer ejercicio, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a hacerlo. A medida que empezamos a generar el hábito, ya es más placentero, ya empezamos a producir mayor cantidad de hormonas, perdón, de neurotransmisores que te hacen sentir feliz, más serotonina, y esto con el paso del tiempo duermes mejor, ¿verdad? Y esto con el paso del tiempo, pues ya te agrada. Pero en un principio, para este gordito que ve la pesa o la comida, pues definitivamente se va a ir por el hecho de algo que es más fácil y que es mover la quijada, no es comer. Entonces, de ahí que la transformación del ser humano vaya directamente hacia, pues, una situación que no nos va a gustar mucho, que se llama síndrome metabólico. No exactamente como la imagen inferior derecha que habla de que vamos a convertirnos en un cerdito, pues no, no necesariamente, pero sí en el aspecto de que vamos a estar ingiriendo más alimentos que nos van a provocar un daño. Y esto eso es lo que tú y yo vemos. Pero ¿qué pasa en los tejidos? ¿Qué pasa en las células? Hablamos ahora en el mundo micro de tu organismo y vamos a hablar que a nivel de tejidos, la inflamación es definitivamente un sistema, es un sistema de defensa. Yo podría decir que es un sistema de defensa porque tu cuerpo se autorrepara. Es un sistema donde tus tejidos reaccionan ante una agresión de un objeto externo o de un objeto interno, incluso de una cantidad de sustancias internas que provocan una inflamación y tu cuerpo reacciona en una serie de cascadas, de efectos, de eventos que al final llevan a la resolución definitivamente de ese proceso de inflamación. Y a nivel celular se inflaman, claro. Vamos a hablar tantito de esta imagen en donde hay una lesión externa. ¿Qué te parece una herida? En ese momento se producen varias sustancias que son llamativas, ¿verdad? Llamativas para estas pequeñas plaquetas que se empiezan a formar y son las primeras que llegan y forman coagulitos. Esta acción de las plaquetas comienza a llamar a mastocitos, que son células que tenemos de la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, empiezan a soltar ciertas sustancias para llamar a otros elementos, otras células de la defensa, circulan en tus tejidos, en tu sangre principalmente, salen de los vasos sanguíneos y llegan a la zona de la lesión y comienzan a cambiar. Lo bonito de los neutrófilos es que cambian, van a empezar a producir también ciertas sustancias y cambian a formarse unas células llamadas natural killer o macrófagos que también se transforman y que ahí van a producir ciertas sustancias llamadas citocinas y entonces se desarrolla toda una inflamación aguda tan rápido que tú y yo no alcanzaríamos a decir una palabra así muy rara, ¿verdad? Antes de que ya se esté presentando lo clásico de que es la inflamación, que es el calor, que es el rubor, que es el aumento de tamaño. Y bueno, vamos a tener esos cambios dentro del tejido. Pero ¿qué pasa en una célula? ¿Las células se inflaman? Definitivamente sí. Imagínate que en esta imagen tan bonita, donde vamos a ver estas bolitas rojas que se ven aquí, son las máquinas, son los motores de nuestras células y son aquellas que se llaman mitocondrias. Esos organelos van a estar produciendo la energía que tú requieres todos los días. Es más, el hecho de estar mirando aquí la pantalla está gastando energía en ti. Esa energía la producen todas estas mitocondrias. Y déjame decirte que una célula de tu cuerpo va a producir
hablando de piel, va a tener cerca de 500 mitocondrias. Si hablamos de tu corazón o de tus neuronas, que son células que están muy activas todo el tiempo, van a tener cerca de 2.500 a 5.000 mitocondrias. Y la función de la mitocondria no se detiene. Es más, una mitocondria que empieza a envejecer, ya no está haciendo su actividad como es, se inflama. Hay ciertas partes de estas mitocondrias que son de la capa interna de esta misma organelo, ¿verdad? Y lo que hacen es inflamarse. Cuando se inflaman, muchas de estas mitocondrias señalan a la célula como viejita y entonces esa célula muere. Así de fácil. Pero vamos a ver, vayamos un poquito más a fondo hablando del tejido. ¿Cuáles serían aquellos factores que causan inflamación en tu cuerpo? Pueden ser físicos, pueden ser biológicas, pueden ser químicas, pueden ser alguna acción que te va a provocar una respuesta de tu cuerpo. Hablando de la palabra inflamación, viene del latín inflamare, que significa fuego. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la inflamación se vuelve algo crónico, es decir, un daño que se ocasiona en tu organismo, se produce la respuesta del sistema inmune, como te lo expliqué hace un momento. Puede ser entonces una acción física, un golpe, puede ser biológico, un virus, una bacteria, un hongo, puede ser químico, alguna sustancia, ¿verdad? Algún veneno, alguna toxina, incluso algún animalito te instala como una abeja, por ejemplo, y eso va a provocar en ti que tu sistema inmune empiece a actuar. Pero ¿qué pasa cuando esa acción que está provocando la inflamación se vuelve constante, se vuelve activa, se vuelve algo que va a estar afectando todo el tiempo y a pesar de que tu cuerpo trata de quitar esa inflamación, te sigue produciendo esto hasta que llega el momento en que tu cuerpo empieza a reaccionar contra sí mismo y esto se llama autoinmunidad? Cuando la autoinmunidad comienza a presentarse, a hacerse más activa, es cuando tu cuerpo trabaja contra ti mismo y entonces es más común ver, por ejemplo, la osteoartritis, ¿verdad? Hablamos ya de lesiones que se empiezan a producir, no así como, por ejemplo, aquí está la abejita que acaba de picar, mira, produjo una inflamación aguda, se resuelve rápido, ¿no? Se resuelve rápido, pero si esto está lesionando el tejido todo el tiempo, va a provocar una inflamación constante. Esta imagen que me encontré está buenísima porque mira, aquí es bien fácil ponerlo. Vamos a ver que aquí está el fuego, está el proceso de la inflamación. Los macrófagos es así como reaccionan. Este tipo de macrófago M2 está trabajando a través de ciertas sustancias llamadas interleucinas 10, está tratando de apagar ese fuego. Pero por el otro lado, hay otros macrófagos que también se van a cambiar, ¿verdad? Van a evolucionar hasta que llegan a formar el macrófago M1, pero date cuenta, el macrófago M1 le echa más leña al fuego, le echa interleucina 2, interleucina 23, interleucina 1, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, y entonces todos estos factores, estas interleucinas, comienzan a inflamar más. Es decir, quiere combatir el fuego con fuego. Y entonces se pierde el equilibrio. Esto que llamamos homeostasis en nuestro cuerpo se pierde y esto hace que el macrófago pueda empezar a producir daño del tejido. A eso le llamamos daño tisular. De tal manera que se forman estos famosísimos radicales libres y empiezan a oxidar, a intoxicar, a disminuir la capacidad de ese tejido para la autorreparación. Las células comienzan a morir y entonces dejan de hacer su función. Cuando dejamos de hacer la función, se empiezan a presentar enfermedades y que conste, estoy hablando de años, ¿verdad? Pueden ser años de esta inflamación crónica y nos va a llevar finalmente a tener diabetes, artritis reumatoide, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, la famosísima colitis y todas esas inflamaciones vamos a empezar a presentar en nuestro cuerpo. ¿Cómo te das cuenta que estás en ese proceso? Decimos, ya pasé de los 40 años, de los 50 años, no, pues ya voy a empezar con los achaques de la vejez. Definitivamente no, porque yo te voy a decir una cosa. Tu cuerpo se está evolucionando, se está mejorando, está renaciendo en cada momento. En este momento están muriendo células de tu cuerpo y están naciendo nuevas. Quiere decir que tu cuerpo se transforma, se va a reproducir las células de tu cuerpo. A lo mejor 2, 3 veces por año, definitivamente sí. Las células de tu sangre, por ejemplo, duran 4 meses vivas y mueren.
Las células de tu piel se descaman a cada rato, simplemente una quemadura en tu boca. Quemas y a los 2 días ya la quemadura se fue porque todas esas células se descamaron. Tienes un organismo vivo activo que se va a estar recomponiendo en todo momento, se va a estar regenerando. De tal manera que lo que causa que pueda haber una inflamación crónica es tu mismo propio cuerpo y por supuesto tú, con algunos elementos que le das a tu cuerpo y que no sirven para nada, ¿verdad? Como ciertos alimentos que nos gustan, tienen un rico sabor, pero no nos van a servir. Hablamos entonces de que esos macrófagos activan al estrés oxidativo. Déjame decirte y darte una buena noticia. Tu cuerpo de por sí produce estrés oxidativo, pero tiene algo que va a evitar ese estrés y que se llaman antioxidantes. Así que ellos viven en un equilibrio fabuloso que vamos a ver más en los niños o en las niñas menores de unos 5 años, 6 años. Pero ¿qué pasa cuando un niño más pequeño empieza a comer todas las cosas que hay ahora de dulces, de alimentos que les llamamos productos chatarra? Todo eso empieza a comer ya el niño desde pequeño y en el interior de sus células se empiezan a producir mayor cantidad de oxidantes. Se pierde el balance y entonces la célula comienza a envejecer antes de tiempo. Que conste, te hablo de células en un niño de 5 años. Tú puedes decir, no, pues si el niño está nuevecito, no, nada, nada. ¿Qué crees? Hay células que ya están sufriendo el estrés oxidativo a tan tierna edad, ¿verdad? Entonces, eso hace que esto empiece a afectar. Ahora, lo más interesante de estas especies reactivas de oxígeno es que hay de todas, hay de nitrógeno, hay de otros elementos gaseosos y no gaseosos que puede haber dentro de nuestro organismo. Y a todo esto, ¿qué es un radical libre? Bueno, déjame decirte que es un radical, es un electrón, perdón, es un átomo que tiene todos sus electrones, uno le hace falta. Entonces, lo que hace el radical libre es, ve, aquí se ve, tiene sus electrones, pero le falta uno. Tiene que equilibrarse. Es como una silla que le faltan, que son de 4 patas, le falta una. Se requiere equilibrar y hay 3 maneras en que se equilibra. La primera es con un antioxidante. Esta es la buena noticia. Tu cuerpo tiene antioxidantes desde que tú naciste y ahí están trabajando y activos. Si el antioxidante capta el radical libre, lo anula y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Cuando el radical libre ya no encuentra antioxidantes porque también se agotan, también dejan de estar activos, entonces el radical libre se equilibra con un lípido de tu cuerpo, con una proteína, con una enzima o simple y sencillamente con tu ADN. Y el ADN es la información valiosísima que tienen todas tus células. El radical libre se instala ahí, lo cambia por completo la información. A esto le llamamos epigenética. Cuando este radical libre no encuentra tampoco un lípido, una proteína que yo no creo que la encuentre, pero no la encuentra y en su camino lo primero que hace es agarrar a otro radical libre, se vuelve un radical libre más poderoso, más dañino para nuestro cuerpo. Y esto de los radicales libres es hablar ya de libros que se está manejando mucho también en las universidades de salud, principalmente con libros como el Manual Moderno. Y de los antioxidantes que tiene nuestro cuerpo para defenderse, hablamos de esta pirámide de antioxidantes, donde la primera línea de defensa, ¿qué crees? Son los enzimáticos mitocondriales, antioxidantes enzimáticos mitocondriales, es decir, están dentro de tu célula. Allí donde se forman, que es en la mitocondria, de un 2 a un 4% cada vez que se produce energía en cierto ciclo que se llama ciclo de Krebs, ahí se va a estar produciendo esta anulación de esos mismos oxidantes a través de SOD, que significa superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, y todo esto va a estar activo en tu organismo. Ahora, esa es la acción del estrés oxidativo. La palabra B dice claramente impacto, cómo llega y cómo te afecta en todo tu organismo. No hay ninguna parte de tu cuerpo que no afecte, llega a todo y esto hace que tu cuerpo empiece a generar, empieza a disminuir la gran cantidad de defensa que tiene. Empieza a disminuir y se va volviendo paso a pasito más débil. Paso a pasito el sistema inmunológico trabaja tanto, llega un momento que se cansa y empieza a haber autoalteración, una autoinmunidad va a empezar a afectarnos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. Cuando eras más chavilla, ¿verdad? Eras una mujer más joven, te aplicabas una crema que te has aplicado toda la vida y a últimas fechas te has dado cuenta que te produjo una lesión en la piel. Cuidado. Me produjo una lesión en la piel y dices, tengo una alergia y antes no me había dado, esta crema era mi favorita y no me producía nada y ahora sí.
Bueno, imagínate que ya desde el intestino y la microbiota está habiendo un problema. Tú antes a lo mejor no eras alérgico a nada y ahora resulta que ya estás teniendo ciertas alteraciones en tus pulmones. Antes tú te levantabas así sin camisa y abrías tu ventana y te daba todo el frío de la mañana y ahora lo haces, que ya tienes más añitos, ¿verdad? Abres tu ventana y luego empiezas a toser por la contaminación, parte porque ya ese aire frío llega al interior de unos pulmones que ya están más dañados. Eso es lo que se va a ir presentando paso a paso. Hay un factor que es el que regula todas estas defensas de tu cuerpo que se llama NRF2. Este es un activador crítico. ¿Por qué? Porque es necesario que se manifieste para que pueda haber un equilibrio entre el estrés oxidativo y la desintoxicación enzimática. Quiere decir que estas enzimas van a trabajar contigo siempre y cuando estos antioxidantes, pues, van a trabajar contigo siempre y cuando ese factor NRF2 esté activo. ¿Nos conviene activar ese factor? Por supuesto. Desde el punto de vista, ya desde la inflamación, ¿verdad? Ya hablando en un tejido en grande, ya no solo de la célula, estas todas células que empiezan a dañarse por el estrés oxidativo empiezan a presentar cierta proceso ya de inflamación. Ahora le voy a agregar la glucosa. Vamos a agregarle el exceso de glucosa porque empezaste a inflamarte, empezaste a producir mayor cantidad de peso, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad, esta cantidad de glucosa y entonces se empieza a transformar. La glucosa se transforma en tu cuerpo porque tú tienes cierta temperatura, la cual hace que al momento de juntarse factores de tu organismo, producen una reacción bioquímica que se llama glicación. Esta glicación, que es un cambio químico, empieza a producir ciertas partículas de grasa en tu cuerpo. Dices, pero es que siempre he sido delgado y antes no presentaba yo alteraciones, por ejemplo, de colesterol o de triglicéridos y sigo estando delgado, pero se me subió el colesterol o tengo los triglicéridos bien elevados y yo no sé por qué. Bueno, pues porque dentro de tu tejido este cambio bioquímico se está produciendo y se están generando compuestos avanzados de la glicación, quiere decir una reacción bioquímica posterior a la primera que tu cuerpo podía tranquilamente desechar, ahora ya no la desecha, se queda instalada en tu tejido y eso hace que tu organismo, entre más ajes produzca, esto es lo que va a hacer tu tejido, se va a inflamar. Y por supuesto, un tejido inflamado, todo nuestro sistema de defensa ya no va a funcionar igual. Por supuesto, estás ahí latente las infecciones aumentadas que tú puedas tener. En ese momento hay un tejido en riesgo, definitivamente. Una defensa antioxidante reducida, el factor NRF2 ya disminuyó. Un sistema inmunológico débil, ¿quiere decir que te vas a enfermar a cada rato y de cualquier cosa? Sí. Alteración en la reparación del ADN. ¿Te acuerdas que los radicales libres comenzaban a atacar el ADN? Sí, quiere decir que las proteínas que se formaban ya no tienen la habilidad que tenían en un momento para formarse y que conste que estoy hablando de un mismo organismo. No estoy hablando de mutación genética ni nada de eso, no, 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 estoy hablando en una misma persona a lo largo de toda su vida. Acumulación de toxinas en los tejidos que ya no es tan fácil que saques y ahí se empieza a acumular, ¿verdad? Y se acelera el desarrollo de varias enfermedades crónicas. Esa es la final. ¿Cuánto tiempo entre el momento en que tú te inflamas al momento en que algo se presenta? ¿Qué te gusta? Depende de cómo uno come, ¿no? De 5 a 10 hasta 15 años. Ahí se puede empezar a producir esta enfermedad. Y esta es otra cosa bien interesante. Es un factor que se llama NFKB, va a captar a estos receptores de AGE, a estos AGEs. Esto es un receptor que capta a estos AGEs y si ve muchos, se activa y activa el factor NFKB, el cual habla de inflamación. Puritita inflamación en todas las células de nuestro cuerpo, principalmente en mitocondrias. Y cuando eso sucede, pues al buen entendedor, ¿verdad? Es importante entender y atender las inflamaciones desde el inicio, sean agudas, mantener un sistema inmune sano que puede balancear el estado inflamatorio hacia la resolución de una enfermedad. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en las articulaciones donde apenas rechinan o truenan, ¿es posible reparar? Claro, es posible ayudar a nuestras células a que funcionen como tendrían que funcionar. Sí, sí es posible. Y que conste que hablo de acción metabólica, no estructural, esa es otra cosa.
Bien, en este momento te voy a hablar de tecnologías y ciencias muy avanzadas que te van a ayudar a que esto sea posible y que se genere. Vamos a hablar un poquito de biotecnología, de nutrigenómica, de fermentación, de metabolitos, de nanotecnología aplicada a tu salud. Voy a hablar precisamente de Horizon Enzyme 6, que es una sustancia cuyo enfoque va a ser componer el estrés oxidativo de tu cuerpo, ayudarte a todo el balance redox a través de ir retirando de tu organismo la microinflamación crónica. Es biotecnología avanzada que actúa con la nanomedicina y llega al interior de tus mitocondrias. De tu microbiota, por supuesto, de toda la metabolómica de tu cuerpo, es decir, todos los virus, bacterias, hongos viven en toda tu piel, en todo tu tejido, en todas las cavidades de tu cuerpo. Son moduladores de expresión genética que empiezan a manifestarse y de esta manera se te entrega la solución para el síndrome metabólico. Definitivamente es una red de investigación, es un holding de laboratorios a lo largo de diferentes países como Francia, España, Japón. Van a llegar toda esa información aquí a México con mucha tecnología e innovación y que va enfocada y especializada a producir la acción dentro de la nutrigenómica y la epigenética. Quiere decir que van a cambiar todo en el interior de tu cuerpo, aquello que estaba provocando un estrés oxidativo en tu ADN, ya lo metiló, ya lo cambió, ahora lo van a transformar para que cuando esa misma célula que se le quitan esas metilaciones, empiece a generar nuevas generaciones de células sanas y que conste que seguimos hablando de la misma persona. Esto es posible, lo han demostrado este señor que se llama el doctor Bellido Díaz. Él es el científico de Sankey Mayor, es el director científico y él dice que los ingredientes Sankey Mayor maneja son los únicos en el mundo capaces de actuar al interior de las células y de las mitocondrias. Y que conste que no es de que te comas algo así simplemente, es la tecnología que esto maneja. Esta es una pequeña parte del currículum del doctor Bellido Díaz, en donde ha trabajado, imagínate, en grandes laboratorios como Ninafarm, que es el creador de esta partícula llamada ADS, en donde va a ir en el interior de esta partícula con una doble capa de lípidos, una doble capa de grasa, muy parecida a la membrana celular, que hace que entonces tengan un enlace, se llama enlace covalente, es un enlace donde se tocan suavemente y entonces esta partícula entra al interior de la célula y cambia toda su estructura, activa el factor NRF2, el cual finalmente va a trabajar y va a empezar a activar a tu célula. Va a poder ella, ¿verdad? Consumir adecuadamente los alimentos que tú desde acá comes en un metabolismo hermoso. Entonces, eso va a empezar a producirse. Vamos a ver cómo esta doble capa de lípidos va a producir el cuidado lo que va en el interior de este liposoma y se llama Horizon Enzyme 6 o se llama Auxilian A Reset. Y eso va a estar en el interior de tu cuerpo. Va a ser protegido con todas estas sustancias y aquí están los metabolitos. Van a ser encapsulados al interior del ADS. Olivo, cáscara de frijol negro, polifenoles del té verde y romero. Y eso va a ser lleguen al interior de tu cuerpo protegidos y que pasen todas las barreras biológicas de tu organismo desde el momento en que tú tomas esto, desde tu boca, tu estómago, todo eso lo va a pasar esas barreras hasta que llegue al interior de tu célula. Y una vez que esté ahí, empezar a actuar generando un beneficio para tu organismo. Déjame decirte que esta empresa es tan cuidadosa, de verdad, cuida desde la siembra y la cosecha, por supuesto, el cuidado que le da a las plantas, desde vigilar la altitud, la humedad, hasta el momento en que los árboles sean milenarios y tengan suficiente microbiota de las mismas plantas para que nos den a nosotros todo eso procesado y llegue a nuestro cuerpo, al consumidor final, con una confiabilidad, seguridad y una muy alta calidad. No me lo creas, déselo a los manuales. Déjame mostrarte, perdón, porque están de este lado. Yo cuido mucho mis manualitos. Aquí están los manuales de investigación médica. En este caso te muestro el de Horizon Enzyme 6, sería Velash. Y todo esto que te he dicho lo puedes leer tranquilamente en estos libros que se llaman PLM, libros de especialidades farmacéuticas, en donde sin ser un medicamento, sí tiene acción medicamentosa. Esos que se aparecen en estos libros. 40 años de investigación está aquí y que en un momento dado también ha sido certificado por signo kosher, completamente natural, sí, libres de gluten, no provoca acción con drogas. Entonces, esta tecnología japonesa
empezar a llegar a nuestro organismo y el beneficio se llama Velash. El beneficio de Velash ahora adicionado con High Prolina va a servir para que tu cuerpo pueda generar todos estos beneficios. Aquí vemos cuáles son las sustancias bioactivas de oliva, oleuropeína y hidroxitirosol. Oleuropeína actúa principalmente en todas las actividades antivirales, como actividad antiviral. El hidroxitirosol, el máximo de los antioxidantes que tenemos, a través del romero bioactivo, el carnosol, el ácido carnósico y el ácido rosmarínico, que también tienen actividad antibacteriana. Cuando nosotros le agregamos a Velash, el laboratorio Sankey Mayer le agrega a Velash High Spirulina, le estamos agregando finalmente a Fuebacter hinibens, la cual pues es una microbiota única, va a vivir en simbiosis con la espirulina y eso va a llegar a tu cuerpo aumentando todavía la microbiota intestinal, activando más a estas vías inflamatorias de las cuales yo te nombré solamente dos y va a desintoxicar al hígado graso. Quiere decir que al tener esta debilidad en el sistema inmunológico, si tú lo tienes, si tú tienes también esas pérdidas en la memoria, esas articulaciones que rechinan, esas situaciones donde ya ni te acuerdas cómo se llaman tus hijos y les dices nombres que no deberías decirles, o sea, los alternas, entonces tú estás teniendo un envejecimiento y una oxidación interna bastante elevada. Si tú consumes a superóxido dismutasa, algo que active a superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, vas a tener un efecto antioxidante tan grande que vas a empezar a desintoxicarte de esto. Y lo que va a suceder es que va a haber una limpieza de todo tu organismo y vamos, por supuesto, al hígado a trabajar en muchas mejores condiciones. Aquí volvemos a repetir a las enzimas y esto es lo que hace con el hígado. Como te mencioné en un principio, si tú consumes demasiada glucosa y carbohidratos, pues, y demasiada grasa, empieza a producir dentro de tu hígado una alteración tan importante que va por etapas y que va a llegar primero la esteatosis hepática, luego te van a decir es un hígado graso tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta que llega una cirrosis como tal y entonces hasta ahí llegó nuestro hígado, ya no está funcionando y bueno, aquí en México los trasplantes de hígados déjame decirte que no son baratos, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que llegue la tecnología dentro de unos añitos y que eso haga que tú seas inmortal. No, definitivamente podemos empezar ahorita con cambios de hábito en tu alimentación y, por supuesto, con tomas de Velash para que tu organismo mejore. Estimula la expresión de las proteínas de la mitofagia. ¡Wow! ¿Y qué es eso? Bueno, la mitofagia es que esas mitocondrias que ya están viejitas, que ya están inflamadas, mueran y se produzcan nuevas dentro de una misma célula. Dentro de esa misma célula y que eso genere mayor energía para ti, hasta un 125% más en comparación con Horizon Enzyme 3. Revierte los cambios epigenéticos. Quiere decir que aquello que se produjo, que los radicales libres que ya afectaron a tu ADN celular, eso se modifique. Se incrementa la producción de energía, que es el ATP, se disminuye la inflamación crónica y la inflamación nueva que se está empezando a formar también se aleje, de tal manera que va a aumentar, como te decía, un 125% la formación de ATP, un 53% disminuyendo la mitofagia y un 48% reduciendo la inflamación crónica. Contra las enfermedades virales, que ahorita que estuvo tan de moda esta que ya pasó, que creemos que ha pasado, no ha pasado, simplemente está con nosotros y estamos aprendiendo a convivir con esta enfermedad llamada COVID. Y aparte de que pues ya todos los tipos que tiene diferentes, ¿verdad? Se ha ido diluyendo hasta cierto punto, pero bueno, en algún momento puede surgir una cepa que sea otra vez muy terrorífica con nosotros, entonces lo que requerimos hacer es lo que siempre hemos hecho, activar al sistema inmunológico para que defienda, y eso no lo hace una vacuna, la idea es que lo hagas tú todos los días, cuidando tu alimentación, haciendo actividad física y tomando Velash. Y lo que vamos a hacer entonces es disminuir la reproducción viral, ¿por quién? ¿Recuerdas que te mencioné a oleuropeína? Bueno, pues ella es parte del olivo y va a estar presente en Velash, ayudándote a controlar la duplicación viral y a disminuir la propagación de este virus. Aumenta tu sistema inmunológico, date cuenta de qué manera, con las Natural Killer casi en un 40% y va a disminuir entonces enfermedades virales. Aumenta en un 75% la expresión del NRF2, maravilloso que tus células funcionen mucho mejor y estén más activas y pendientes con los antioxidantes. Y por supuesto, ¿cómo vamos a tomar a Velash? Eso es lo bonito.
No te estoy hablando de una pastilla que te vas a atragantar así con un montón así de cápsulas, definitivamente no. Lo que vas a hacer es que en una botella vas a echar uno de estos sobres, lo vas a batir con agua deliciosa, fresca, porque puede ser tomada con agua fría si es que hace mucho calor, y te la vas a beber. En ese momento vas a activar tan rápido como 15 minutos toda la energía de tu cuerpo y la microcirculación. Una vez preparado, 24 horas antes de que ya no funcionen esas partículas. Sí funcionan, pero en menor cantidad. ¿Cómo es que lo vamos a tomar? Tú estás sano, presumes de estar sano, estás en un índice de masa muscular, es decir, de un peso adecuado, un sobrecito al día. Ya estás en una enfermedad crónico-degenerativa o con sobrepeso, obesidad, yo diría que te puedes tomar de 2 a 4 sobres por día. Estás con una infección de vías respiratorias, una diabetes mellitus franca descompensada, un diabético más de 6 sobres por día. ¿Es posible? Claro, no hay intoxicación. De tal manera que toda la industria farmacéutica trabaja donde ya está presente una enfermedad. Llegas al doctor y le dices, doctor, tengo dolor de cabeza. Aquí está tu metamisol. Me duele el diente, doctor. No, ¿qué será? También metamisol. Me duele la rodilla. Proxeno. Me duele el intestino. Ah, entonces butildiosina. Me dio fiebre. Aquí está su paracetamol. Y a todos nos van a dar una respuesta a un síntoma, somos sintomatológicos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo, te vas a tomar algo que va a empezar a trabajar desde la raíz del problema? En México, los médicos somos reactivos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, vengo sano, mira un chequeo. Ay, no, mire esto, sáquese ya. El que viene enfermo, que pase. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que tú te preocupes por ti mismo y empieces a trabajar hoy, no mañana, cuando ya se presentó una enfermedad. No, trabaja hoy. Ve si practican unos estudios hoy y más un estudio que se llama capilaroscopía, que después vamos a hablar de él. Muy bueno. Y en este momento voy a empezar escenas, pido una disculpa, pero luego se me olvida. Vamos a empezar a trabajar algo que se llaman heridas. Si tú eres así como que sensible a las heridas, por favor, cierra un poco los ojos, nada más escúchame, si no, ve lo que te voy a presentar. Este es un caso muy interesante que tuve de una mano diabética. Bueno, la mano no era diabética, el señor era el diabético, ¿verdad? Tenía 5 años de evolución de diabetes, finalmente, no utilizaba nada clásico, que dices que no me siento mal, no sabe el esfuerzo que está haciendo su organismo tratando de mantener la homeostasis, el equilibrio. Bueno, pues esta persona que se pica es un campesino y que se pica con una espinita, ahí se le clavó y que muy inteligentemente que quema la puntita de una aguja y ahí está hasta que la sacó. Bueno, pues esto fue lo que logró. Se hizo una infección espantosa que le llegó a la mano derecha, date cuenta que es la mano derecha, le infectó tanto el tejido de la mano que produjo una inflamación tan intensa que incluso en el hospital practicaron estas incisiones para que pudiera salir o drenar esa cantidad grande de pus que tenía. Así llegó a mi unidad de salud, en donde aquí mi compañera enfermera está exprimiendo, tratando de sacar lo poquito que quedaba de esa pus. Bueno, en fin, sucedió esto, tratamos de hacer ahí una limpieza por encimita de la lesión y le di 4 sobres de Belash al día. Esto fue lo que sucedió. A los 10 días, el paciente regresó con esta mano. Date cuenta que todo el tejido superior de la mano, que es el estrato córneo, ya se había caído. La inflamación fue tan intensa que le tumbó prácticamente, le destrozó ese estrato y terminó cayéndose. Se genera una herida ya mucho más limpia, la vemos muy bien, ya sin tanta inflamación. Las incisiones del dorso de la mano ya están en franca recuperación. Aquí es donde le detengo las 4 por día, le pongo 2 sobres nada más. Entonces, bueno, aquí estamos el señor, una servidora, y aquí está su mano para que veamos cómo estaba. Posteriormente, 10 días después, así es como encontramos la herida, ya los del dorso de la mano ya ni se ven, y aquí está casi completamente curado. ¿Cuánto tiempo? Mira, 10 días después, esto fue a los 30 días, ya la mano estaba con franco movimiento, solamente 2 dosis de Belash, y sí es cierto que, por ejemplo, la mano tiene mayor irrigación, por eso tarda menos tiempo en generarse que la compostura, hablando de un pie todavía tarda un poquito, ¿verdad? Aquí en el video vemos cómo ya se mueve y tengo el video de actualización. Te voy a mostrar cómo finalmente nuestro pacientito ya hasta nos fue a saludar un año después prácticamente.
de esto y le ha ido muy, muy bien. Entonces, esta tecnología, yo aquí nada más te mencioné Avelas y bueno, la idea es que tú conozcas que hay más nutrientes que nos pueden ayudar a toda la totalidad de nuestro cuerpo y son solamente 4. Bueno, pues finalmente faltaba la última diapositiva y esto se ha salido de control, pero bueno, la idea es comprender que está nuestro organismo presente siempre y cuando decidas poder ayudarlo y poder generar un beneficio para tu organismo. Muchísimas gracias. Excelente día, tarde o noche.